vértice, es decir, no debe ser subconjunto o subgrafo de otro subgrafo fuertemente conexo. Entonces, eso es el concepto de un subgrafo fuertemente conexo máximo. Entonces, lo que hemos indicado es, vamos a dividir este grafo en subgrafos fuertemente conexos máximos. ¿Ok? Aquí hemos encontrado un poco repasando, hemos dicho, a ver, pondremos en círculo un poco para repasar. Hemos dicho que esto es un subgrafo fuertemente conexo máximo, es decir, tiene el máximo de vértices. ¿Por qué? Porque no hay otro subgrafo fuertemente conexo que envuelva a este subgrafo, es decir, tiene el máximo de vértices. ¿Ok? Es decir, otro subgrafo no puede contener a ese subgrafo que hemos marcado. Hemos dicho también, esta parte también es un subgrafo fuertemente conexo. ¿Por qué? El otro es que estamos haciendo de ida y vuelta. Por ejemplo, de C va a A, de A a B, o de cualquier vértice a cualquier otro vértice. ¿Okay? Y también hemos dicho que este forma un subgrafo fuertemente conexo máximo, porque no le llega a ninguno, entonces se queda solito. Aquí también, si bien le llegan, pero no tiene vuelta, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos también el otro subgrafo fuertemente conexo máximo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos forman una clase. Por ejemplo, esto puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, 5 clases. Y todo esto forma un grafo que tiene las siguientes características. Digamos la transparencia. Entonces, aquí estamos indicando que dividimos en subgrafos fuertemente conexos máximos en el máximo de vértice, es decir, este no puede contener otro subgrafo fuertemente conexo. Ok, entonces, en otras palabras, ¿qué estamos haciendo? A través de la relación R, lo que estamos buscando, hemos dicho R es el que tiene ida y vuelta, es decir, el subgrafo fuertemente conexo máximo. Ok, entonces dividimos todo el conjunto de vértices, aquí lo que estamos indicando, es el conjunto de vértices dividido entre los subgrafos fuertemente conexos máximo. Cada uno que nos va a quedar, o en otras palabras, estamos buscando los que tienen caminos de ida y vuelta, de X sub Y a X sub J, es decir, de C a B y de B a X sub Y, ese grupo. ¿Ok? Al hacer la división, nos vamos a quedar en clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo, como en este caso. Entonces, aquí tenemos todo esto es R, dividimos y nos queda clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. ¿Ok? Es lo que estamos indicando. Ahora, ¿cómo va a quedar el nuevo grafo? El nuevo grafo que va a quedar se llama a través de la relación R'. Es decir, existe un camino de una clase C sub R a la clase C sub S. ¿Ok? Donde la relación R' es reflexiva, transitiva y antisimétrica. ¿Qué quiere decir? Retrocedemos aquí. Vamos a formar un nuevo grafo que se va a llamar clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Hacemos las conexiones, por lo tanto, el nuevo grafo que va a quedar es reflexivo. ¿Por qué será reflexivo? ¿Alguien me puede decir por qué es reflexivo? A ver, Boris, ¿por qué es reflexivo? Boris Wanka. Ok, de nuevo repaso entonces. Ya, lo que estamos diciendo es, de nuevo estamos repasando. Lo que queremos hacer es dividir este grafo en subgrafos fuertemente conexos máximos. Los que están marcados ya están en la división, son subgrafos fuertemente conexos máximos. Cada uno de ellos se llama clase. Entonces, clase 1, clase 2, clase 3.
Entonces, en este grafo va a ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Volvemos a graficar, va a quedar un nuevo grafo. Aquí va a decir clase. Ok, aquí va a decir clase 1. Este va a decir clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y imagínense que todo esto es clase 1, C1. Todo esto es C2, C3. Entonces el nuevo grafo de C1 a C2. De C2 a C3, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces lo que va a quedar del nuevo grafo se llama a través de la relación R'. Es decir, existe un camino de la clase C sub P a la clase C sub S. Todo lo que queda a través de la relación R' es reflexiva. O sea, el nuevo grafo que vamos a quedar de clases de imagínense, esto es una clase, dice que el nuevo grafo va a ser reflexivo. ¿Por qué será reflexivo? Ok, porque existe bucle. Ok, muy bien. No, su simétrico, nada. No, después vamos a explicar. Hay bucle. Ok, bucle, ok. Ok, muy bien. Por el bucle, ok. Eso es lo correcto, por el bucle. ¿Por qué hay bucles? Aquí, por ejemplo, tiene bucles. Entonces, el nuevo grafo que vamos a armar de esta clase va a tener un bucle. Aquí tiene un bucle, pero aquí no tiene un bucle. ¿Por qué tiene un bucle? A ver. ¿Por qué están obligados a tener bucles? ¿Por qué están obligados a por tener la bucles? división de grafo fuertemente conexo. Ok. Por la división del subgrafo fuertemente conexo máximo. Es decir, que tiene un cierre transitivo en cada uno, ¿no es cierto? Aquí tiene un cierre transitivo y los cierres transitivos, por definición, por ejemplo, aquí no tiene bucle, pero hemos dicho por definición, porque se repite, ¿no es cierto? Decimos cierre transitivo de A, entonces sí o sí hay que repetir A. Cierre transitivo de B, hay que repetir B. Entonces, por eso se obliga que sea que sea reflexivo, porque tiene bucles. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El siguiente dice, es transitivo. Es transitivo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si va de un vértice, de este vértice B a A, entonces puede ir de C a B. ¿Ok? Entonces, como en este caso, aquí, por ejemplo, va de E a F, entonces de G va a F. ¿Ok? Entonces, por esto es transitivo. Es decir, lo que no sé si podemos hacer un ejemplo, a ver, el amigo de Efraín Flores también es mi amigo. Entonces, más o menos es la relación que puede existir como transitividad, por transitividad. ¿Ok? Entonces, esto por este grafo aquí que está anotándose, lo que estoy marcando, es transitivo. Entonces va a quedar transitivo. Y antisimétrico. ¿Qué es un grafo simétrico? ¿Qué es un grafo simétrico? Cuando tiene un camino de vuelta. Ok, cuando tiene su simétrico. Cuando tiene su ida y vuelta. O su vuelta, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Entonces, aquí dice este grafo, dice que va a quedar, va a ser antisimétrico. ¿Qué significa antisimétrico? Que no tiene la vuelta, doctor. Ok, Y que ya no no tiene tiene la vuelta. Todos van a ser no va a tener la vuelta. Okay. Dice aquí, por ejemplo, si no es antisimétrico, entonces, ¿qué significa? Que partiendo de una clase, de esta clase, va a ir a una clase. Entonces va a existir un camino de C sub R, de una clase C sub R a C sub S. No puede existir, por ejemplo, de este grupo, aquí mejor, de este grupo la vuelta, por ejemplo, no tiene. Si es que hubiera por accidente la vuelta, quiere decir que he hecho una clasificación mal.
Ok, entonces este grafo de clases que va a quedar tiene que ser reflexivo porque tiene bucles, transitivo, por ¿no es cierto? Y antisimétrico, no tiene que tener vueltas. Si es que en la división, porque aquí también me indica R, estoy eliminando todos los que tienen ida y vuelta, pero si por accidente vuelvo a graficar en el examen la vuelta, quiere decir que no estoy cumpliendo, que en algún lugar me he equivocado. ¿Hasta ahí más o menos está claro? Boris, ahora sí has entendido. Sí, en el subgrafo no tiene que haber vueltas, dijo usted, pero en la clase 1 lo que nombra BCA, cada uno tiene su vuelta. Lo que no tiene que haber vueltas, imagínate que esto es un solo vértice, que se llama ya no ABC, sino lo llamamos clase C1. Entonces, dentro de C1 tiene que haber ida y vuelta. Es lo que estamos escribiendo. Pero de C1 a C2 no tiene que haber ida y vuelta. Ah, ya. Sí, está bien, Lice, entendido. Ok. ¿Alguien más, por favor? Lice, si es que hubiera, ¿lo eliminamos? Claro, porque en algún lugar uno se ha equivocado. Entonces está mal clasificado. Si no se junta, hay que juntarlos como uno solo ya, como una sola clase. ¿Está bien? A ver cómo lo haríamos aquí. Supongamos aquí, esto lo voy a eliminar por error, es lo que he hecho, por decir. Esto lo puedo poner en una clase. Lo voy a marcar. A ver, con rojo lo voy a poner. Supongamos que es una clase. Estoy haciéndolo rápido. Supongamos el examen está nervioso. Y lo marco también esto como una clase. Ok. Le voy a poner otro color. Mejor que se entienda. A ver, supongamos que le ponemos... Ah, no se nota. Ahora sí. A ver qué color lo ponemos. Ya. Vean, ¿se nota el color? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Supongamos que esto es en el examen. Ustedes han marcado de esta forma. Esto han hecho de manera correcta. Aquí tengo de manera correcta. Esto está correcto, está correcto. Aquí, nerviosismo, uno se ha equivocado. Dice, esto es, por ejemplo, vea, ¿es un subgrafo o no es un subgrafo? Sí, es un subgrafo. Es un subgrafo. Correcto, es un subgrafo. ¿Es fuertemente conexo o no? No. ¿Qué me dicen? Sí, A pero ver. no máximo. Ya, ok. Supongamos que uno dice, está nervioso, es un subgrafo fuertemente conexo, pero no le has revisado que es máximo. Entonces aquí también marque como el D, ok, es un subgrafo. C, por ejemplo, es un subgrafo fuertemente conexo, pero no es máximo, pero supongamos que lo ha marcado. Ahora, al hacer el nuevo grafo de clases, por ejemplo, esto va a ser C1, ok, esto C1, el verde C2, estamos de acuerdo. Entonces no va a cumplir con por ejemplo, aquí C1, C2, por estas dos flechas lo voy a poner de vuelta. Entonces, ¿qué no va a cumplir? ¿Va a ser antisimétrico o no va a ser antisimétrico? ¿Qué dice? No va a ser. Ya no va a No va a ser ser. antisimétrico. Por lo tanto, se ha hecho una división mal, ¿no es cierto? Una división mala. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Alguien me decía que no es fuertemente conexo máximo. Entonces, lo que hay que es juntarlo todito para eliminar
esto que tiene ida y vuelta. ¿Se ha entendido? Sí, Lisa, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí tiene que estar clarito todo. Ok, muy bien, Efraín. Jenny, ¿se ha entendido, Jenny? Jenny Marisol, ¿se ha entendido? Jesús Brian. Ok, muy bien, Jenny. Jesús Brian. Licenciado, todo claro. Ok. Entonces, con esa idea que está claro, aquí, por ejemplo, ese error puede uno cometer en el examen, ¿no es cierto? A veces, si el grafo, si lo traigo estos vértices al otro lado, se pueden entremezclar. Entonces, pero al armar, no tiene que haber ida y vuelta, con el verde con el rojo. No, tienen que ser juntos. Ok. Ya, entonces, esto está bien. La relación R', quiere decir que debe existir un camino de la clase, de una clase C sub R a la clase C sub S. No puede tener su vuelta. Ok. Aquí está dividido con colorcitos y ya está lo que está quedando. Es lo que hemos dicho. Miren. Este es el grafo de clases. ¿Y qué quiere decir? Que está ordenado a través de la relación, que existe un camino de C sub 5, C sub R, pero no puede llegar, no puede regresar a C sub 5. Hasta ahí está correcto. Ahora sí, ¿se ha entendido mucho mejor? Entonces pregunto, este grafo que se ha formado a través de la división de subgrafos, ¿qué tipo de grafo es? Antisimétrico. Antisimétrico, muy bien. Después, ¿qué más? Reflexivo y transitivo. Muy bien, es reflexivo y transitivo. ¿Por qué es reflexivo? Por los bucles. Hay bucles. Correcto. Muy bien, muy bien. Seraí, muy bien, Valdor, muy bien, Edu, muy bien. Es por los bucles. A pesar que aquí, por ejemplo, C3 no tiene bucle. Ni en C4 no tiene bucle, C5 no tiene bucle. ¿Por qué estamos asumiendo que todos tienen bucle? ¿Por qué es? Por el cierre, por el cierre transitivo, ¿no es cierto? Ok, por el cierre transitivo. Eso nos obliga a repetir los bucles. Perdón, los vértices. Muy bien, Arwin. Ok, hasta ahí se ha entendido. Ahora sí está más claro, ¿no? Ok. Tengo entendido que han hecho en ayudantía. ¿Qué tal en ayudantía? Necesito esto. Esa es la puerta. Vamos a empezar por esto. Gracias, tu ayudante. ¿Han pasado clases? Tengo entendido que están en este punto. Los que están pasando clases, ¿han hecho o no han hecho esta parte? Sí. Licenciado, el día viernes no pasamos clases. Nos dijo que nos iba a mandar videos, que no pude auxiliar. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, ok. Entonces, si dividimos, nos queda un nuevo grafo. Este grafo lo vamos a llamar grafo de clases. De nuevo repito, este grafo de clases tiene que ser transitivo, reflexivo por los bucles. ¿Qué más? El más fácil de reconocer, ¿cuál es? ¿Qué es? Antisimétrico, ¿no es cierto? A pesar que tiene bucles, pero para el antisimétrico no hay que tomar en cuenta los bucles. La idea es del antisimétrico de C1 no puede ir a C5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya ha entendido? Adriana, ¿alguna duda?
Licenciado, y en el nuevo grafo partimos de C5. En este caso, lo que indica que estamos, que el próximo punto vamos a llevar, no, o sea, no se dice si se parte o no se parte, simplemente que queda de esta forma, por el momento. Que cuando ordenemos ya vamos a ver cuál es el primero. No necesariamente C5. Aquí es, por ejemplo, aquí tengo lo que estoy marcando C5, lo he puesto al azar. Lo he puesto C1, C2, C3, C4, C5. ¿Ok? Por ejemplo, de C5, ¿dónde va? Va a C3. C3. Ok. De C3, ¿dónde va? Miren aquí, ¿qué le he puesto acá? C4. ¿Y de C3 dónde va? A A C1. A C1. Simplemente estoy graficando eso. ¿Ok? Ya, licenciado, gracias. Ok, muy bien, Adriana. Alex. Alex, vamos. Ok, muy bien, gracias. A ver, por último vamos a preguntar a Williams Rodrigo. ¿Alguna duda? No, todos he entendido, licenciado. Ok, entonces todos pueden graficar el grafo de clase a partir de la división. ¿Todos? ¿O alguien tiene alguna duda cómo se hace? Simplemente la gráfica. Ok, muy bien. Entonces continuamos entonces. Ahora el método. O sea, hemos hecho de manera visual y de manera conceptual, ¿no es cierto? Hemos indicado que era un subgrafo, que era fuertemente conexos y cuando son fuertemente conexos máximo. Y hemos hecho de manera visual. Pero podemos automatizarlo esa parte. Entonces existe un método para hacer de manera automática, trabajando con los vértices a través de una matriz. Si alguien quiere programar, puede programarlo también, ¿no es cierto?, para hacer esta división. Entonces, ¿el método en qué consiste? Lo que hay que encontrar es la clase x sub i, o sea, la clase de un vértice o que contiene x sub i. Es decir, la clase que va a contener a un vértice. A ver, aquí, por ejemplo, puede contener esta clase C sub 3, ya sea A, B o C. Entonces, cualquiera de estos vértices se llama x sub i. Entonces, por eso decimos la clase x sub i. ¿Ok? Entonces, ya no estoy enumerando clase 1, clase 2, sino haciendo mención a los vértices. Un poquito para hacer el método. Entonces, por ejemplo, aquí coloco clase x sub i. ¿Qué estoy indicando al decir clase x sub i? Estoy colocando, ¿dónde tenemos aquí? Estoy diciendo clase, no, mejor nos iremos. Sí, estoy indicando ya sea A, B, C o E, F, G o H, I, J, cualquiera de esos estoy indicando al decir clase x sub i. Entonces este x sub i es un vértice. ¿Qué significa esto con el sombrerito? Si es de transitivo. Correcto. Debo encontrar si es de transitivo de ese vértice x sub i. Debo intercambiar si es de transitivo con el si es transitivo negativo de ese vértice x sub i. Conceptualmente, o sea, de manera sin formalismo matemático, ¿qué significa este si es transitivo? Que partiendo de estos vértices puedo llegar a cualquiera de los vértices. ¿Ok? Es lo que hemos indicado. ¿Y esto qué significa? Que partiendo del vértice x sub i, que partiendo de los vértices, del subconjunto de vértices, puedo llegar a x sub i. Entonces, al hacer la intersección, ¿qué es lo que estoy haciendo? Parto de aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que me indica? Y el otro me indica que debo llegar a x sub i, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo en realidad es encontrar, a ver, tienes relación con esta partecita, encontrar los que tienen
ida y vuelta. Por ejemplo, si hago el si es transitivo positivo de C a A y de A el inverso. El inverso debe llegarle a C. Entonces, lo que estoy encontrando es los que tienen, partiendo de un vértice, llegar a otro vértice y también que me lleguen de nuevo. Entonces, lo que estoy encontrando son todos los que tienen ida y vuelta. Es decir, de X sub I a X sub J, de X sub J a X sub I. Es lo que estoy diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, partiendo de un vértice, debo llegar a cualquier vértice y a ese vértice debo llegar también de cualquier vértice. En todo caso, entonces lo que estoy encontrando es los que tienen ida y vuelta. Conceptualmente, matemáticamente, la clase de un vértice es el si es transitivo positivo intersectado con si es transitivo negativo. Hasta ahí más o menos se ha entendido qué significa esta fórmula. Camila. Ok, muy bien, Efraín. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, lo que he dicho en palabras, lo que se ha indicado en palabras, esta de X sub I, X sub J, de X sub J, X sub I, lo estamos formalizando con los cierres transitivos positivo y negativo. Es decir, quiero encontrar los que tienen ida y vuelta. ¿Ok? Partimos de ahí. Entonces, ¿en qué consiste el método? Primero hacemos la matriz booleana. ¿Ok? Hay que dibujar la matriz booleana de este grafo. ¿Ok? Después elegimos un vértice de manera arbitraria para empezar, para hacer, por ejemplo, aquí dice clase X sub I, entonces aquí puedes escoger A, puede ser B, cualquiera, un solo vértice. ¿Ok? Y después calculamos el si es de transitivo positivo, después calculamos el si es de transitivo negativo, ¿ok? Y después hacemos la intersección. Una vez que hemos hecho la intersección, encontramos la clase, es decir, una de estas encontramos, ya sea puede ser clase 3, clase 4, etcétera, etcétera. Una de estas clases. ¿Al realizar cuándo? Al realizar la intersección. Una vez que hemos hecho, por ejemplo, más o menos lo que me está indicando, he hecho esta parte y después eliminamos esta parte y quedamos con un nuevo grafo. Es lo que indica. Se vuelve al primer, se elimina todos los vértices que pertenecen a esa clase. Es decir, eliminamos, si hemos encontrado A, B, C, eliminamos, es la nueva, el nuevo grafo y hacemos, repetimos lo mismo, el mismo algoritmo hasta terminar con todo el grafo. ¿Ok? Hasta es más o menos el algoritmo. Ahora le pondremos de manera práctica. ¿Ok? Entonces, lo voy a cerrar y lo vamos a hacer. Alguien me pidió que hay que hacer desde cero. Intentaremos hacer desde cero. ¿Ok? Vamos a encontrar entonces a través de ese método. Primero, de nuevo repaso. Hay que hacer la matriz booleana. Elegimos un vértice cualquiera. Después, calculamos el si es de transitivo positivo. El negativo. Hacemos la intersección y nos queda la clase de ese vértice. Una vez que hemos encontrado, eliminamos todos los vértices que pertenecen a esta clase de vértice. Y volvemos a hacer, repetimos de nuevo el algoritmo hasta terminar con todos los vértices. Okay, ¿cómo lo hacemos? Para que se entienda mejor, esto es, a ver si por favor lo hacen un print screen, después me van a dictar porque me salí de aquí. Ok, para hacer esta parte.
Ok, ¿se ve? Sí, licenciado. Ok. Entonces, vamos a hacer el método. Primero dice realizar la matriz booleana. Entonces, aquí tengo los vértices de cada uno de ellos. ¿Cuántos tenemos hasta acá? A, B, C, D, F, G, hasta acá. ¿Ok? Entonces, haremos la matriz booleana. A ver, aquí tengo un poco más. Ok. Y D por orden. ¿De A dónde va? ¿Me dicen? Solo a B. Solo a B. Ok, muere B, ¿no es cierto? Entonces estamos empezando Solo B. de cero para no tener ya todo marcadito. Ok. De A solamente va a B. De B, ¿dónde va? Hacia ya. Hacer la A. Ok. Haremos de B, iremos en orden. Va a A. Ok, a A. Después va. Si me equivoco, me dicen, por favor, vale como participación. De B a C también va ¿a dónde? A G. A G, muy bien. ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo está bien, por favor? Para volver a repetir todo esto, ok, hasta ahí. Ok, muy bien, Sí, Sara, sí. muy bien, Efraín. Ok, Sí, licenciado. dime. ¿Todo está bien? Ok, entonces continuamos. Ya hemos hecho con B. Ahora, lleno con C. C, ¿dónde va? A, B y acá. B y A. A ver, y acá. Ok, estamos haciendo la matriz booleana del método. Hasta ahí nada más, ¿no es cierto? Ahora, de D, ¿dónde va? A, ya sé. A, ya sé. correcto, C. D, A, C, muy bien, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ahora, ¿dónde nos toca? De E. ¿De E dónde va? A, A, E y F, F. Claro, vale. F. Si tiene bucles hay que marcarlo con bucle. A, E. Ok, después. ¿Dónde más va? A, E. Creo que es equivocado. Perdón, ¿dónde? Ha puesto de D a D, no ha puesto de D a C. De D. Está marcado de a D C. a D. Oh, en realidad es Muy D a bien. C. Ahí es, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, ahí está bien. Ya, gracias, vale también como participación. Ok. De E. Entonces de E quedamos a E y de E a F. Ahí mueren, ¿no es cierto? sí, lice. Ok. Porque si nos equivocamos al marcar, los cálculos obviamente van a salir mal. Posiblemente no se hagan los subgrafos fuertemente conexos máximos o cualquier cosa nos puede salir, ¿no? De F, ¿dónde va? A, E, A, F, G y E H. y a F. Ya, vamos a orden. A ver, a E. A E. Después, consigo mismo. A, F. A F. Y Después, a H. A, G y H. ¿está bien? De H. F. Va G y H. Está bien, ¿no? Los tres. A G, licenciado, le falta. ¿Qué más falta, Lice? A G de aquí, ¿no es cierto? De aquí. A G. Ok. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora de G. ¿Dónde va? A E. A, E. Solo E. Solo A. Solo ahí. Ok. Ok. De H. H y H. Ahí. H, I. H, H y I. Correcto. Después, ¿dónde más va? Ahí muere, ¿no? H. Sí, sí, lice. I. ¿Dónde va? A J. A J. Solo J. Solo J. Ok. Ok, muy bien que estén siguiendo porque para que llenadito no valía la pena, ¿no es cierto? J. ¿Dónde va? A J y a H. J. Ahí. Y de K. Ahí. Ahí. Solo ahí, creo. Ahí. Ok. Ya. Entonces ahí Sí, está, solo ok. ¿Alguna revisión? ¿Alguna? Muy bien, Jessica, muy bien. Ok, muy bien, Alejandra. Ahí estaría, ¿no es cierto?
hemos terminado. Entonces, el primer punto que decía, hacer la matriz booleana. Entonces, ya tengo la matriz booleana. Después, ¿qué dice el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer? Elegir X sub Y de manera arbitraria. Ok, un poquito antes de elegir de manera arbitraria, voy a poner los símbolos donde vamos a hacer. Por ejemplo, aquí voy a calcular, después vamos a hacerlo, si es transitivo positivo en esta columna. Ok, y en la última fila, vamos a calcular si es transitivo inverso. Ok, ya. Entonces, dice elegir un vértice de manera arbitraria. Cuando uno quiere programar, en lo posible puede elegir, digamos, de manera aleatoria si lo coloca no hay problema porque la computadora va a calcular. Generalmente, pero mejor elegir, diremos, el vértice A cuando es por computadora. Ok, que empiece ahí y listo de manera aleatoria, como ustedes quieran. Porque los cálculos que va a tardar casi va a ser lo mismo. Pero cuando uno hace el examen de manera manual, uno, si tiene de manera visual, como en este caso, ok, tiene que elegir en lo posible el vértice que tenga la mayor cantidad de vértices en esa clase. Por decir, si escojo A, va a involucrar B. Y va a seguir el mismo, casi el mismo tamaño. Ok, entonces no he avanzado nada. Entonces, en lo posible escoger, si ustedes tienen el concepto bastante claro, por ejemplo, si escojo C, va a involucrar ABC. Entonces, cuando vuelva a calcular, se va a eliminar ABC. Entonces, el grafo que va a quedar va a ser más pequeñito. ¿Se ha entendido para escoger el vértice X sub Y? Sí, licenciado. Ok. Muy bien, Fabián. Muy bien. Muy bien. Alfredo, muy bien. ¿Alguien no ha entendido, por favor? Correcto, que tiene más vértices ahí. ¿Lo puede repetir de nuevo, licenciado? Por favor. Ok. Como hemos hecho de manera conceptual, ¿se acuerdan? A ver si aquí se... A ver, ya, ¿se acuerdan, no es cierto? La clase, una de las clases era ABC. ¿Ok? E, F, G, H, I, J, el otro K y el otro D. ¿Ok? Esas eran las clases. Dice de manera arbitraria. Cuando es por computadora para programar, no hay problema. Puede ser de manera arbitraria o escoger, digamos, el vértice A y va a ir en secuencia. Pero para el examen o para que sea de manera manual, si ustedes tienen una visión ya más o menos, entonces si escogiera D, hago todos los cálculos en D, y dice el siguiente paso, por ejemplo, una vez que se ha encontrado la clase de D, eliminamos todos los vértices que tienen esa clase. Entonces elimino solamente D, me vuelve a quedar casi todo el grafo. ¿Ok? Entonces vuelvo a hacer todos, se repite hasta terminar con todos los vértices. Entonces una de las sugerencias es escoger, por lo menos en el primer paso, un vértice que tenga la mayor cantidad de vértices que abarca, que sea subgrafo fuertemente conexo máximo. Por ejemplo, si escojo B, va a involucrar A, B, C. Entonces ya son 3 vértices. Entonces el siguiente, voy a eliminar A, B, C, solamente me va a quedar toda esta parte y el D. Pero si escojo D, para el siguiente cálculo me va a quedar casi todo el grafo, solamente voy a eliminar D. ¿Ok? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, Lice. Ok, muy bien. Ahora, muy bien, muy bien. Ok. Jesús Brian, ¿qué vértice voy a escoger? La verdad no le entendí muy bien, Nick. Ok, entonces de nuevo. Ok, dice el primer paso, ya tenemos la matriz booleana. El segundo paso es escoger un vértice para hacer el cálculo. Si escogiera B, ok, entonces al calcular, ya hemos indicado que toda, lo voy a marcar,
ejemplo, si escojo B, la clase que me va a formar es ABC. Si escojo A, la clase que me va a formar es ABC. Si escojo C, la clase que me va a formar es ABC. Entonces, este va a ser una clase a través de este método, ¿ok? Para el siguiente paso, debo eliminar todo lo que está marcado. Entonces, el nuevo grafo que me va a quedar es menos ABC. Entonces, va a ser un grafo pequeñito, ¿ok? Entonces, me conviene escoger A, B, C, o sea, que tenga la mayor cantidad de vértices. Por ejemplo, si escojo E, va a tener 3. Si escojo H, tiene 3. Si escojo I, tiene 3. Entonces, en lo posible, escoger que tenga la mayor cantidad de vértices. Si tengo la parte de visión. Ok, si se ha aprendido los conceptos que involucran la mayor cantidad de vértices. Pero si escojo, si escojo K, una de las clases será K. Si escojo K, este método me va a encontrar que K es la clase. Entonces dice, para calcular de nuevo, todito esto hay que repetir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminar el vértice K. Entonces, al eliminar el vértice K, vamos a tener casi los mismos vértices para el siguiente cálculo. En realidad no he abarcado mucho porque voy a repetir. Y en el siguiente, si escojo D, peor todavía, estoy repitiendo casi los mismos cálculos. En lo posible, como sugerencia es, en la primera vuelta, eliminar la mayor cantidad de vértices. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, Lice, gracias. Ok, ahora sí. ¿Qué vértice escojo? A, B, D, puede ser, también puede ser F, E, G. Cualquiera, ok. Pero un solo vértice que escoger. Dice aquí este que subir es un solo vértice. Ah, Lice. Ok, para Para empezar, ¿cuál será? Dice. ¿Perdón? Dime. Para empezar, puede ser Alice. Eso dije. A puede ser A. Ok. Un poquito voy a variar. Está bien, A, vale, F. Iremos con A y después intentamos también con el otro. La primera pasadita haremos. Ok, puede ser J, muy bien, cualquiera de los tres. Ok. Entonces, a ver, voy a escoger el B, para que no sea tanto A. Ok, después vemos también para escoger otro vértice. ¿Estamos de acuerdo? F también vale. Ya, voy a escoger B. Ok, entonces ahora hay que calcular el siguiente paso. Para calcular si es el transitivo, entonces escogemos el vértice B. Ok, un poquito para... Al escoger B, voy a poner 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? O sea, si escojo el vértice B, coloco 0. Pero si puedo escoger el vértice H, también coloco 0 ahí. Pero debo escoger un solo vértice. ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy a escoger B. Ahí escojo B, coloco 0. ¿Hasta ahí está claro? Ahora voy. ¿Con qué estás relacionado? Este 0 me va a indicar con qué vértice estás relacionado. Por ejemplo, estás relacionado con el vértice A. ¿Ok? Con el vértice A. A este vértice A coloco 1. ¿Ok? De nuevo reviso hasta este 0. ¿Con qué estás relacionado? ¿Con qué vértice? Con el C. Con el C. A este C lo coloco 1. ¿Ok? Ahora, ¿con qué vértice estás relacionado? De nuevo reviso. ¿Con qué vértice estás relacionado? Con el G. G. Con el G. G. Voy a G, lo coloco 1. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Sí. Ok. Ya, entonces voy a eliminar, vamos a hacer la prueba con el A. Ok, parece que tiene... Lo mismo va a ser. En el A, ¿qué coloco? C. ¿Qué valor? 0. 0. 0, Muy licenciado. bien. Ahora voy, digo, ¿con qué estás relacionado? Con B. Con B. BB.
con B. Aquí tiene marquita B, entonces voy a B. ¿Qué número coloco? 1. 1. Ok. Digo, ¿con qué más se relacionó? Ninguno más. Ninguno más. Entonces he terminado con el 0. ¿Ok? El 0, entonces he terminado. El siguiente que voy a analizar es el que tiene 1. ¿Ok? Si hubiera habido varios unos, entonces el 1, todos los unos. En este caso es 1. Entonces voy y reviso. ¿Con qué está relacionado? A, C y G. Con A. Primero con A. A ya está marcado. No coloco ningún valor porque ya está marcado. ¿Con qué más está relacionado? C. C, ¿Qué número voy a colocar? 1. 1. 2. 2. A, 2 puede ser. Porque estamos empezando con el 1, el Ah. siguiente 2. ¿Se ha entendido esa parte? Más o menos, dice una vez más, por favor. Ya, de nuevo vamos a repetir, terminaré y de nuevo repetimos, lo voy a pausar. De este 1, ¿con qué más está relacionado? G, Con G. ¿Qué número marco? 2. 2, muy bien. Sigo de 1, muy bien. Ok, entonces voy a repetir de nuevo con el mismo para que sea más interesante que con el B. Ok. O uno más hacemos con el, a ver, supongamos que es con esta T. ¿Qué número coloco? 0. 0, 0. 0. ¿Esta T con qué está relacionada? Con A y con C. Ahí C. A, ¿qué número? 1, Y la C, ¿qué número? 1 igual. 1 también. 1 también. ¿Se ha entendido? Ok, ahora sí, ya. Entonces, eso era lo más importante que se entienda. Si eso han entendido, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo en todos los pasos. ¿Ok? Entonces empezaremos de nuevo con el A. ¿Con qué estás relacionado? Con B. Dice una consulta. Si en el examen no tenemos dibujado el dibujo del grafo y solo tenemos la tabla, ¿no sería mejor comenzar por el vértice que tiene más conexiones, como el F? Sí, no hay problema con el F, pero dependiendo, más complicado es, tiene que empezar con el, esta relación no nos indica que estás relacionado con todos, por ahí simplemente está de un solo lado, al estar de un solo lado como D, por ejemplo en esta D puedo apuntar a B, puedo apuntar acá, puedo apuntar a E, puedo apuntar, pero no tiene la vuelta, al no tener la vuelta no quiere decir que tiene mucha relación, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí. Ok. Generalmente se les da la parte gráfica, generalmente al 99%, porque tiene que tener la parte visual y la parte conceptual, un poquito para analizar la parte conceptual. ¿Ok? Pero para programar no hay problema, cualquiera empieza de manera aleatoria, como dice la teoría. Ok. Buena tu pregunta, Pedro. Empezamos con, ¿está marcado, estás relacionado con qué? Con la B. A B, ¿qué marco? 1, 1, muy bien. Después, ¿con qué más estás relacionado? Con ninguno más. Ninguno más. Entonces, como he terminado con el 0, reviso el siguiente de unos. Un 1, ¿con qué estás relacionado? A. con la A. Con A. A, ya no hago nada porque está marcado. ¿Ok? El siguiente, ¿con qué estás relacionado? C, C. con C. C. ¿Qué número pongo en C? 2, 2. ¿Con qué más estás relacionado? Con G. con G. ¿Qué número? Número 2. 2. 2. Muy bien. ¿Con qué más estás relacionado? Ninguno. Entonces, Nada más. una marquita lo puedo poner ahí, decir que he terminado con el 1. ¿Ok? Para no confundirme y para seguir. Ahora el siguiente. Este no está revisado, no tiene amarillo. Entonces reviso los niveles 2. Este nivel 2, ¿con qué está relacionado? B. B. Ya está marcado. ¿Con qué más está relacionado? No,
Con K. Un K. Acá, ¿qué número lo pongo? 3. 3. 3. ¿Se ha entendido hasta ahí, por favor? Sí, dice. Sí. Ok. ¿Con qué Todo más bien. se relacionó? Con nada más. Ok, con nada más. Entonces digo, ya he terminado. Con ese 2. Ahora voy revisando, sigue. Ah, encuentro, esto está, no se terminado porque pertenece al nivel 2. Ok. Entonces, ¿con qué estás relacionado? Con E. Con E. Estás relacionado con E. Ah, E, ¿qué número lo pongo? 3. 3. Ok, ¿con qué más estás relacionado? Ninguno. Con la Ninguno. Solo Me con E. Me marco. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se ha entendido hasta ahí, por favor? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí, Ahora ¿se entendió? voy revisando de arriba abajo. El siguiente nivel no está marcado. Por eso pongo la marquita, digamos, ¿no ve? No está marcado. Entonces, ¿con qué estás relacionado? Con E. Con E. Ya tiene marcado, entonces no se hace nada. ¿Con qué más estás relacionado? F. F. ¿Qué número coloco? 4. 4. Reviso. ¿Hay algo más o no hay? La, Ahí terminamos. El siguiente que es reviso. Voy bajando de arriba abajo. Ajá, encuentro el nivel 3. ¿Con qué estás relacionado? con I. dice, ¿Sí? Dime. la F está relacionado con la H. La F. Todavía estamos, ahorita vamos a llegar, ¿ok? Estamos en este nivel. Reviso, o sea, ¿cuál es la sugerencia? Voy de arriba abajo, pero con los niveles. Por ejemplo, este 3, este todavía no lo analizo porque tengo aquí un 3 que tengo que analizar. Ya, Lice. ¿Ok? Entonces analizo este 3. ¿Con qué estás relacionado? Con I. Con I. ¿Qué número? 4. 4. Muy bien. ¿Qué relación más hay? Ninguna. Todos los amarillos saben que ya hemos revisado. Ahora de nuevo reviso de arriba hacia abajo. ¿Estás revisado? Ah, eso me falta. El siguiente nivel, 4. Es lo que me preguntaba con F. F, ¿con qué estás relacionado? E, ya está marcado. F, también está marcado. G, También. también. H, Falta. No. 5. ¿qué número? 5. 5. 5. Ya hemos terminado con 4. No hay más otras relaciones, ¿no es cierto? Sí. Ok. Ahora, ¿qué analizo? Este 4. Este 4, ¿con qué está relacionado? J. J. Con J. ¿Qué número? 5. 5. 5. Ok. Este 4 entonces lo marco. Ahí terminaríamos, ¿no es cierto? Y reviso los 5. Este 5 está relacionado con qué? Con H. Con H. Ya está marcado. Y también ya está marcado. Sí. Entonces terminaríamos con esta parte. ¿Y esto está relacionado con qué? Con H. Ya está marcado. Está relacionado con J. Ya está marcado. J. No hay más. Entonces, no sé, ya no hay más, no hay nada más que acá. Todito está amarillo. Lo que queda en blanco se lo coloca con una X. ¿Ha entendido esa parte, por favor? Sí. Sí, Lice. Sí, Lice, se entendió. Ok, muy bien. Entonces, como tenemos que hacer de ida y vuelta, el cierre transitivo de A, ¿dónde llega? Entonces también tenemos que hacer de dónde le llega. ¿Ok? Entonces, por eso calculamos el cierre transitivo inverso. Es el siguiente paso que hay que calcular. Entonces, hay que trabajar con el mismo vértice. Aquí dice X sub I, aquí dice X sub I. Como hemos cogido el vértice A, escogemos entonces este vértice A. ¿Está claro ahí, por favor? Sí, Lice. Muy bien, Fabián, muy bien. Ahora hago
Cero, ¿con qué estás relacionado este vértice A? ¿Con qué estás relacionado? ¿Con qué? Con B, Con B. ¿Qué número coloco? 1. 1. ¿Con qué más estás relacionado? Con D. Con D. ¿Qué número coloco? 1. 1. Ok. Ahora empiezo con con siguiente 1, también de izquierda a derecha. ¿Con qué estás relacionado? Ahí se ha entendido, por favor. O de nuevo hago esta partita. ¿Puede volver a Sí, repetir? Liz. Sí, por Ok, favor, bueno, dice. ¿Puede volver a repetir, Listen, por favor? ya. Ok. Entonces hacemos si hemos cogido aquí el A, entonces aquí coloco 0A. Si hubiera escogido C, entonces aquí debía colocar en el C 0. Si escojo I, entonces aquí I 0. Como he escogido el vértice A, entonces aquí debo calcular el sensitivo inverso de A. ¿Está bien? Hasta ahí. Ahora vemos con qué estás relacionado. ¿Con qué estás relacionado? Con B. La B. Sí. ¿Hasta ahí se está entendiendo todos? ¿Han entendido que estás relacionado ahí? Lo que estoy poniendo es con B. ¿Ok? A B, ¿qué número? 1. 1. 1. Después el viso sigue subiendo. ¿Con qué estás relacionado? Ahí lo he puesto marcado ahí. Con la D. Con D. ¿A D qué número? 1. 1. ¿Hasta ahí se ha entendido? Ahora sí, Liz. Muy bien. Alex, ¿se ha entendido? Muy bien, Jenny. Efraín, muy bien. Alex, ¿se ha entendido? Ok. Y a Lucas, tú dicas. Ok. Ahora, ya he terminado con el 0. Empiezo con este 1. Izquierda, derecha. ¿Con qué estás relacionado? Con la A. Con la A. Ya visto aquí, la columna está marcada, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. Después, ¿con qué más estás relacionado? C. Con C. ¿Ok? ¿A C qué número coloco? 2. 2. Muy bien. 2. ¿Con qué más estás relacionado? Busco. Con ninguno más. Que lo marco, ¿no es cierto? Lo puedo marcar también con amarillo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está ok? Sí, Liz. Ok. A ver, Camila Bonilla. ¿Qué es aviso? ¿Qué voy a revisar? Camila. ¿Qué vas a revisar, Camila? No está Camila, se fue. ¿Alguien lo ha visto? Correcto, Alejandra, el 1. Muy bien. El 1 entonces. Servicio esta parte. 1. ¿Con qué estás relacionado este 1? Con nadie. Con nadie. ¿Qué lo coloco? Con nada. ¿Qué lo coloco? Una marquita. Amarillo. Amarillo lo colocaremos. Ok. Y listo, ya murió todo el 1. Ahora, ¿qué es aviso? El 2. El 2. Muy bien. ¿Con qué estás relacionado? Con B. Con B. Con B. Ok, con B. Servicio B. Ya está marcado, ¿no es cierto? ¿Con qué más estás relacionado? Con D. D. Ya está marcado. Por lo Ahí tanto, ahí termina. No. ¿Y los demás qué coloco? X. Muy bien. Ok. Dicen, ¿por qué puso X? No lo escuché bien. Porque, de nuevo, X se coloca porque de este 2, por ejemplo,
digo estás relacionado con B. Voy a B, ya está marcado. Después, ¿con qué más estás relacionado? Con D, ya está marcado. No hay otro más para marcar. Ok, ahí se terminó. Es decir, las flechas que van solamente el cierre transitivo donde le llegan a A son de A, B, C, D. No hay más de donde le llegue. Ok, más o menos. Gracias. Entonces, si es así, entonces lo ponemos X-atrix. Ok. Entonces, hemos terminado el cálculo del cierre transitivo positivo y el cálculo del cierre transitivo negativo. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es todito para que de dónde sale para no estar copiando, ¿no? Okay. Por favor, se copia como vértices. Por ejemplo, ¿tiene número o no tiene número? Sí. Tiene, ¿no es cierto? Tiene el 0, entonces copio A. ¿El B tiene número o no tiene número? Sí, dice. ¿El C tiene número o no tiene número? También. Sí. También. Copio. Entonces, ¿eso está entendiendo, por favor, lo que estoy haciendo el cierre transitivo? Lo estoy volviendo en vez de números en vértices, en su conjunto de vértices. D, ¿tiene número o no tiene número? No. 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 Por lo tanto, no copio. Perdón, no copio el C. El siguiente que tiene número, ¿qué es? E, El siguiente. F, ¿Qué más? G, H, I, J, K. Después. Los que tienen números. ¿Esta partida te ha entendido? Falta la I, dice. Ya, gracias. Muy bien. ¿Ahora sí? ¿Se ha entendido? Ok. Sí. Ese es el cierre transitivo. El cierre transitivo negativo. ¿Alguien me puede dictar, por favor? A, B, C, D. A, B, C, D. BCD. No tiene que ser en nevillas, tiene que ser. Ok. Ok, hasta ahí. ¿Se ha entendido? Muy bien, Jenny. Ahora un poquito repasaremos. ¿Qué significa esta parte? El cierre transitivo de A. ¿Qué significa? Que puede llegar a esos vértices. Correcto. Partiendo de A, puede llegar ¿dónde? A, B, C, a todos los vértices. Aquí, en este grafo, de A puede llegar, dice, a H. De A llegó, ¿dónde? De cualquier objeto B, voy por G, por E, por F, a H. Ok. Entonces, lo que indica el cierre transitivo. ¿Dónde más puede llegar? Puede llegar acá. Entonces, partiendo de A, puede llegar A, B, C, D, F, menos, ¿dónde? A D. Observemos, no puede llegar a D, dice. De A no puede llegar por ningún lado. ¿Ok? Entonces, es lo que estás reflejando. Entonces, si hubiéramos hecho de manera manual, entonces todos estos recorridos hubiéramos hecho. Pero este es el método que se hace para programar también todos los que quieren programar. ¿Qué significa este inverso de A? Los que le pueden alcanzar a Todos sus vértices llegan a. Ok, de todos estos vértices A, B, C, D, llegan a A. Dice que no me llega de K. A ver, de K. Revisaremos de K. De K puede ir a I, a J, a H. Pero aquí se tranca. Esto no le llega. Son todos los vértices que le llegan a A. Solamente dice le puede llegar de B, de C, le llega, y de D, no le llega de K. Entonces, por eso es A, B, C, D. ¿Ok? Sí. ¿Se ha entendido esa parte? Ya está grande. Sí.
Ok. El siguiente paso, ¿qué es? Sí, licenciado. Hallar la intersección. Correcto. Hallar la intersección de los dos y se obtiene la clase. Ok, hallamos la intersección. Voy a copiar. Voy a hallar la intersección. ¿De qué vértice aquí va a ser? El vértice A. A. Correcto. La clase, el vértice A. Colocamos la intersección. Si no, voy a copiar de aquí. Sí, intersectado con. Ustedes tienen X sub I, en vez de X sub I estamos colocando el vértice A. Y la inversa, y hay que encontrar la intersección. Vamos siguiendo el método. ¿Ok? Es lo que sigue, ¿no es cierto? Ahora tenemos todito. Lo pondré, lo copiaré todito. En vez de gamma de A, voy a copiarlo toda esa parte. ¿Sí? Haremos paso a paso para que los demás sean más rápido y que se entienda. Para la intersección que me va a quedar. ABC. ABC. Me va a quedar en la intersección ABC. ¿Qué se repite? Y C, lo pondré. ABC. ABC. Y tengo. Nada más, ¿no es cierto? Entonces la intersección es lo que se repite. ¿Ok? Entonces, ¿qué anoto aquí abajo? ¿Qué voy a anotar? ABC. ABC. Correcto. Entonces, la clase A está formada por ABC. Si se fijan lo que hemos encontrado, en vez de clase 1 le estamos cambiando a clase A. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era ABC. ¿Ahí se ha entendido hasta ahí? ¿Preguntas ahí? El siguiente paso, ¿qué dice? Eliminamos todos los vértices y ponemos la nueva clase. Correcto. ¿Qué vértice eliminamos? A, B y C. A, B y C. Entonces, tendríamos que eliminar de la siguiente forma. A ver, ¿cómo está? Tendríamos que eliminar esa parte. Ok. Tendríamos que eliminar esa parte. Por eso les decía, escoger la mayor cantidad de vértices. A, B, C. Ok, eliminamos esa parte. Ahora también filas y columnas. Al eliminar, obviamente se va a eliminar filas y columnas. Entonces elimino esta parte. Elimino esta parte. Elimino esa parte. Entonces, ¿qué me va a quedar?
me va a quedar el nuevo, seguramente aquí lo que está aquí adentro, ¿no es cierto? El nuevo es lo que me va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Ok. Si se ha entendido, entonces puede trabajar lo mismo. Dice, el siguiente paso es repetir los mismos los mismos pasos del anterior, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí, voy a copiar, lo voy a volver para llenar de nuevo. Borrar esta parte. Ok. Entonces el nuevo grafo que voy a tener es con lo que ha quedado, DF, lo que hemos indicado arriba, ¿no es cierto? Lo que está aquí adentro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por favor, me consultan nomás cualquier cosa. Ok, muy bien, Lucas, muy bien, Efraín. Muy bien, entonces, estoy copiando, lo he eliminado a ABC y entonces, en realidad lo que me estaría quedando es sin estos, sin el ABC. Ok, me estaría quedando simplemente el resto, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿qué vértice voy a escoger? Sugerencia, ¿puedo escoger K o no? E, F y J. Puede ser el Correcto, cualquiera de lo que tengan, ¿no es cierto? Puede ser E, F, G, puede ser, porque de manera visual sabemos que van a ser subgrafos fuertemente conexos. ¿Puedo escoger K? Camila. ¿Qué dices, Camila? ¿Qué puedes escoger? ¿Puedes escoger K o no? El vértice K. Ok, muy bien, Alex. Muy bien. Se puede, dice Camila. Ok, muy bien. Jesús Brian. Si estás en el examen, ¿puedes escoger el K o no? Sí se puede. Ok, muy bien. Sí. En realidad, si escojo K, cuando termine toda esta parte, casi voy a tener, simplemente voy a eliminar K. Y voy a tener los mismos vértices para el siguiente proceso. Entonces, se puede, pero la sugerencia es, no es recomendable. Ok, como dice Lucas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sugerencia es cualquiera, escoger E, F, G, H y J, cualquiera, pero menos K. Porque ni D. ¿Ok? Entonces voy a escoger el E. ¿Qué número coloco? Romina, ¿qué número coloco? 0. Pero Ok. Ahora sí, un poco más rápido lo vamos a hacer porque ya se entendió, ¿no? De 0, ¿con qué estás relacionado? E y F. Con E y F. Con E. Con E ya está marcado. F, ¿qué número? 1. 1. 1. Ok, con 0 ya he terminado, no hay más. Con F, ¿con qué estás relacionado? Con E, F, G, E. H. Ok, ya está marcado. Con F, ya está marcado. Con G, ¿qué número? 2. 2. 2. H, ¿qué número? 2. 2. 2. 2. Y ahí terminó con 1. Lo pongo amarilla para no confundirme, ¿no es cierto? Ahora la siguiente revisión es con este 2. ¿Con qué estás relacionado? Con E, pero ya está marcado. Ya está Ya marcado, está muy bien. marcado. Ya está marcado. Ah, ¿no? ¿Con qué estamos haciendo? Con
Ya estaba terminado con 1. Con 2, ¿con qué está marcado? Con E. E ya está marcado. Entonces, con E, ¿qué lo coloco? Amarillo. Amarillo lo queremos. ¿Qué servicio? El siguiente. 2. ¿Con qué se relacionado? 2. Con H y con I. Con H. Ya está marcado. Con I. Con ¿Y qué número? 3. 3. Ya hemos terminado con el siguiente. ¿Qué servicio es? I. ¿Con qué está relacionado? Con J. ¿Qué número? 4. 4. 4. Muy bien. Ahí, terminado. El siguiente. J. ¿Con qué está relacionado? Con Con H. H. Con H. Con H ya está marcado, ¿no? Con J también está marcado. Hemos terminado con... ¿Se puede hacer más marcas o no? ¿Qué? No, ya no. ¿Qué coloco? X. X. Muy bien. En la, Ok. en la D también, licenciado, se coloca X. ¿O eso ¿Dónde? solo D? En la D. Aquí abajo. La D. No, arriba, arriba. Ah, sí. Todo lo que no se puede es con X, sí. Todo lo Ah, que ya, queda en está bien. blanco es con X. Muy bien. Ahora, aquí abajo, ¿con qué empiezo? ¿Puede empezar con D o no? No, Sí, tiene pero no que es ser. No, Tiene que comenzar el mismo vértice. correcto. E0. ¿Con qué se relacionó? Con E, F y G. Ya. F y G. F y G. ¿Están de acuerdo? ¿Con qué más está relacionado? Muere ahí, ¿no? Sí. F, ¿con qué está relacionado? Con E y F. Con E y F. Ya están marcados. Sí. Lo vuelvo a marcar. ¿Con qué está relacionado? G. Con F. Con F. Con F. También está Con marcado. F. Muere ahí. ¿Ok? X. Yasmín. ¿Qué coloco? ¿Qué hago después? Yasmín. Yasmín. ¿No está Yasmín? Ok, muy bien. Todos me dicen con X. Entonces, desde aquí con X, 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 y listo. Ok, ¿qué hago? El siguiente paso, ¿qué es? Abajo, en vez de números, es transitivo, La intersección. E. Ok. ¿Están de acuerdo? Todos los que no están, todos con números. ¿Se viste? ¿Está bien? Sí, licenciado. Sí, Ok. Después, el siguiente paso, ¿qué es? el inverso. El inverso. Revisen. FG. Sí, está bien. Ahora la intersección. La intersección, ¿qué me va a dar? E y F. Licenciado. E y F. A, E. Entonces, si es, perdón, la clase E está formada por E, FG. Si vamos, entonces el siguiente, ya estamos por más o menos el siguiente. Este estaríamos haciendo, ¿no es cierto? Ya hemos hecho esta parte. ¿Y ahora qué elimino? F, G. E. F. G. Voy eliminando. Algunos lo hacen ahí mismo, pero mejor es hacer aparte, por favor. Porque puede traer confusiones al realizar, ¿no es cierto?
Ok. Entonces la nueva matriz que me va a quedar. Entonces la nueva matriz me va a quedar. Esta parte. ¿Y qué parte más? La D. Ok. Es lo que me va a quedar, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces dibujamos de nuevo la nueva matriz. Es lo que quedaría, ¿no? De D. Ahí. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, listen. ¿Ustedes son capaces de terminarlo? Y dibujar el grafo de clases. Además ya está dibujado, ¿no es cierto? Ok, entonces lo vamos a dejar aquí. Ustedes calculen y si no han podido, la siguiente clase me preguntan. Está bien, dice. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Entonces, como sugerencia, a terminar y dibujar. Una pregunta. Y dibujar el grafo de clase. El grafo de clases. Ok, entonces ya no va a ir clase 1, sino ¿qué nombre va a tener las clases? Clase E, sub E también pueden colocarlo, o de esta forma también, en este gráfico. Por ejemplo, aquí ya no va a ir C1, C2, sino C sub E. Aquí C sub A, C sub K o CK, CD, y qué vértice escogerán ahí. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado, tengo una duda. Dime. Al final con el vértice D, ¿qué va a pasar? Eso es lo que Solo eso. tiene que... Está en el cierre transitivo la definición. ¿Ok? Tanto en lo negativo como en lo positivo. Tienen dos vértices, el K también. ¿No ve? ¿Ok? Quiero que lo analicen, necesito. O sea, automáticamente les va a dar, pero cuando lo analicen, cuando lo resuelvan. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias, licenciado. ¿Ok? ¿Alguien más, por favor? Buena pregunta, excelente pregunta. Justamente por eso le estoy dando que ustedes lo terminen. ¿Cómo pueden solucionar esa partecita? Eso está en la definición del cierre transitivo. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Licenciado, se está entrecortando. Creo que mi internet está mal. La siguiente, vamos a repasar esta parte. Ya, ok, vamos a repasar esta partecita. Ok, desde esta parte, ¿no? Pero termínenlo ustedes. Ustedes me dicen que si han podido o no han podido. ¿Está bien? Licenciado, ¿puede mostrar una vez más los pasos para hacer todo esto? Es que no lo había sacado captura, no me he dado cuenta. Ya, lo voy a enunciar en esta parte. Primero, lo que hay que hacer es graficar la matriz booleana. Ok, eso es la matriz booleana. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso, lo que hay que colocar es estas cositas colocamos, el cierre transitivo positivo y para calcular el cierre transitivo negativo. Tercer paso, hay que escoger un vértice cualquiera, de manera aleatoria lo que hemos colocado.
Pero la sugerencia es que tenga la mayor cantidad de vértices. ¿Ok? Y hacemos los cálculos. Una vez calculado, encontramos la clase, por ejemplo, aquí hemos encontrado la clase A. La clase A tenemos a B, C. Entonces dice, el siguiente paso es eliminar los vértices que tiene esta clase, ABC. Entonces eliminamos ABC. Y hay que repetir después todo el cálculo con lo que quiera. Ahora sí. Sí, sí. Sé que falta un... Sí. ¿Alguien más, por favor? Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Una pregunta, como usted estaba diciendo, que podemos escoger, digamos, un vértice aleatorio. En el Ujú. caso de que escojamos E, por ejemplo, entonces nuestro grafo se va a dividir en dos partes. ¿Eso qué pasaría o cómo se Ah, arreglaría? no, escojo E. Este E. Hemos cogido aquí E. Sí, sí. Ya hemos cogido E. No, pero en el principio, o sea, empezando el ejercicio, no abajo, digamos, empezando el ejercicio, Ah, no, no hay problema. nuestro grafo se dividiría. No, si escogemos Ya E, se dividió. si escogemos E, lo que va a quedar es de la siguiente forma. A ver, en este mismo grafo lo voy a hacer con otro color. ¿Está bien? Si escogemos E, ya lo que hemos visto, si escogemos E a primera instancia, esta va a ser nuestra clase. ¿Ok? Esa va a ser nuestra clase. Entonces, ¿qué significa? Que hay que eliminar, en vez de ABC, claro, aquí ha sido un poquito más fácil la gráfica. Entonces, lo que hay que es eliminar los vértices. ¿Qué vértices tengo que eliminar? E. Ahí tengo que eliminar E. F, Después, tengo que eliminar ¿qué vértice? E, F, F, ya sería. Después, ¿qué más? G, G. Pues voy a eliminar esa parte. Y también hacia arriba, lo mismo también, ¿no es cierto? Entonces, aquí elimino, hemos dicho E. Ok. Ok. El nuevo grafo que va a quedar, ¿cuál va a ser? Sin estos vértices. H, lo pondré con rojo. H y J. Después, ¿cuál más va a quedar? Toda la parte de ABCD. Ok. ¿Qué más va a quedar? No, E no se toma en cuenta. Va a quedar ABCD. Lo que va a quedar es ABCD. No me marca. Ok. Y no hay que copiar qué cosa. No hay que copiar EFG y FG en el nuevo grafo. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Ok, muy bien, Lucas. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ok, muy bien, Sara. ¿Alguien más? Disculpe, licenciado. Dime. Ahorita como está en el gráfico, ahorita son dos partes y eso lo tendríamos que tomar como un grafo aparte y No un son grafo dos aparte. partes, ¿no? Simplemente no son dos partes. Es que cuando lo elimines este vértice, se te va a juntar. Solamente parece que fueran dos partes. La visión, digamos, EFG, no va a existir ese vértice, nada más. Es como de aquí lo eliminamos.
esta parte. Sin esa parte se va a constituir. Entonces, ¿qué se va a eliminar? El nuevo grafo que vas a dibujar es A, B, C, D, K, tanto hasta ahí. No, al eliminar no quedan dos partes. Parece que fuera la notación matricial, pero no es. Si te fijas, si eliminas esta partecita, F, G, tu grafo sigue siendo grafo. ¿Está bien? Y esto lo trasladarías a esta parte. Gracias. Que fuera, al unir, nada que ver. ¿Está bien? Sí, está. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pero muy buena tu pregunta. Para la parte visual no sé. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? La siguiente clase voy a repetir con Patricio un poquito más. Está en el Kauma, pero son con otros ejemplos si han visto, ¿no es cierto? Por eso hago diferentes ejemplos, un poco si lo leen también el libro, para que tengan dos ejemplos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, quedamos aquí, voy a llamar lista. Por favor, termínenlo. Todas las dificultades que tengan, ese grafo pequeñito que está quedando, lo vamos a intentar resolver la siguiente clase. Pero si no lo resuelven, no va a haber, o sea, voy a repetir lo mismo y no lo van a entender. Pero si lo intentan resolver, por ahí los resuelven, entonces va a ser más fácil. Si no los resuelven, va a ser lo mismo. ¿Ok? Iván. ¿Puede poner otra vez el grafo? No le había sacado captura del grafo que estábamos haciendo. Allá, del... Ok. Sí.